Bienvenidos, apreciados estudiantes, a este segundo objetivo de ciudadanía, el cual lleva como título Paso del proceso administrativo en la elaboración de planes de corto, mediano y largo plazo. Planificar es hacer planes o proyectos para la ejecución de una obra o acción, es decir, el estructurar mentalmente o por escrito los pasos que se van a seguir para lograr un objetivo. Un ejemplo de esto es planificar tu cumpleaños. Paso del proceso administrativo. Entre ellos podemos mencionar el diagnóstico. Constituye el primer paso. En este se identifica la situación problemática, es decir, se estipula cuál es el problema que requiere solución, cuál es la necesidad que se desea satisfacer y cuál es la situación que necesita ser cambiada. Planificación o formulación de las estrategias de desarrollo. Luego de haber identificado la problemática y determinar cuáles son los objetivos, se procede a analizar y pronosticar cuáles serán las actividades, procesos y recursos necesarios para poder resolverla. Para ello se debe tomar en cuenta no solo el cómo resolverlo, sino el quiénes lo van a hacer y cómo se va a pagar en el caso de ser necesario. La organización. En este paso se distribuye el trabajo, es decir, se establece quién va a realizar cada parte, la responsabilidad de cada uno de los participantes, incluyendo quién fungirá como líder o autoridad. La ejecución es poner manos a la obra, poner en marcha el plan establecido e indicar la división de las responsabilidades. La coordinación, procurar canalizar las acciones hacia el logro de los objetivos propuestos. La comunicación, mediante esta se intercambian las informaciones necesarias. Los líderes deben escuchar las propuestas o testimonios de los restantes participantes del equipo. Por lo tanto, se debe poner en práctica desde el inicio del proceso. Control y ejecución. Los líderes directivos o figuras de autoridad se aseguran de la efectiva eficaz del plan, así como también utilizando las informaciones recogidas en el paso anterior. Procuran la solución rápida de los pequeños inconvenientes que puedan surgir, es decir, no solo verificar el trabajo, sino además de ser necesario reprogramar, reorientar las acciones. En cuanto a la evaluación, es el paso mediante el cual se valora el trabajo realizado y se determina si se lograron los objetivos y, de no ser así, las causas que determinaron el fracaso o inclusión de las metas propuestas. Además de los pasos administrativos, podemos resolver algún tipo de problema o situación que se esté generando inconvenientes utilizando los elementos básicos de la propia planificación. A continuación les voy a explicar y paralelamente con ejemplos cuáles son las estrategias de solventar una situación muy común en nuestros hogares. Entre ellas podemos mencionar cómo hacemos para mejorar la administración de los bienes comunes del hogar y así evitar el despilfarro de dinero. Ahora sí, explicamos los elementos de la planificación. El diagnóstico incluye el reconocimiento del problema, su análisis e identifica la situación de las causas. Aquí vamos a colocar una situación práctica desde la óptica de un adolescente. A mis padres, un ejemplo, no le alcanza el dinero. Posible causa, aparte de la situación económica del país, las cuentas por los servicios básicos han llegado muy altas. La identificación y descripción del problema. Síntese de la situación que se desea resolver. En este caso, ¿por qué han aumentado las cuentas? ¿Solo es por las alzas en dicho servicio o porque estamos malgastando? Luego tenemos la formulación de objetivos y es proponer qué es lo que queremos lograr. Para la formulación del objetivo es necesario que intervengan las personas que directa o indirectamente van a participar en el logro de los objetivos. Aquí coloca el joven, necesitamos reducir el monto de las cuentas de los servicios básicos. Para ello debemos reunir con quienes comparten mi hogar y que cada uno de nosotros seamos conscientes del problema y determinar en cuánto tiempo se podrá lograr reducirla. La determinación de las metas y recursos. Tomando en cuenta los objetivos, se redactan las metas en forma concreta para que posteriormente se pueda verificar su cumplimiento. Aquí, ¿cuáles son las cuentas que vamos a reducir? ¿Será la electricidad o el teléfono? ¿En cuánto vamos a reducirla? ¿Cómo? En los recursos humanos, los miembros del hogar y los materiales, los recibos de pago que son necesarios para verificar en el tiempo establecido si se lograron las metas propuestas o no. La metodología o estrategia es qué va a hacer cada uno para lograr las metas. Llegamos a la conclusión que los hijos van a apagar las luces cuando salgan de la habitación, verificar que esté correctamente la nevera cerrada, no tendremos la televisión encendida si nadie la está viendo, entre otros. El tiempo. Junto con lo anterior se establecen por cuánto tiempo se mantendrán las estrategias para determinar si se logran las metas. Se puede realizar cronogramas, horarios. Se tomarán 2 meses y luego de ese tiempo se evaluarán los resultados. La ejecución y evaluación. Después de 2 meses comparamos los recibos para evaluar el resultado final, es decir, si de verdad pudo resolver el problema. Por último tenemos la utilización del tiempo. Muchos estudiantes dicen no nos alcanza el tiempo para hacer tantas cosas. La tarea, investigaciones, preparar exposiciones, estudiar para las evaluaciones, participar en las actividades extra como los deportes y además compartir con la familia y amigos. En buena parte de esos casos, esa falta de tiempo afecta el rendimiento de los alumnos y en algunos casos no es por la falta de tiempo, sino que no se saben organizar bien o planificar.
Para organizar mejor tu tiempo y así mejorar, te enseñaré una actividad mediante una historia que se llama el pastel del tiempo. Esta también en cierta medida sigue los pasos establecidos en el proceso administrativo y en la planificación. El pastel del tiempo. A través de esta historia vamos a plantear cuál es el problema. Le pregunta el orientador del colegio a una joven que se ve muy triste. La estudiante: estoy preocupada, profe. Anoche me acosté tardísimo aprendiéndome el material para una exposición que tengo hoy de historia y por eso no pude estudiar nada para el examen de matemática que acabo de presentar y creo que salí raspada. Y lo peor de todo es que además de tener malas notas en matemática, tampoco entiendo lo que tengo que exponer. El orientador: ¿y desde cuándo tenías asignada esta exposición y el examen? Desde hace tiempísimo, al principio del lapso, manifestó el estudiante. El orientador: entonces lo que está pasando es que no estás planificando tu tiempo. Ven a la hora de receso o al final de la clase y te enseño un método para que te organices al final del día. La joven se acercó a la oficina del orientador y esto fue lo que explicó. Este es el pastel del tiempo. Es un registro anecdótico de la conducta, en este caso, de cómo utilizas el tiempo, es decir, el asentar de forma gráfica lo que haces durante una semana. El círculo de pastel se divide en 4 partes, cada una de las cuales representa 6 horas. Tomando en cuenta la tabla de renglones, vas a calcular el tiempo que utilizas para cada una de las actividades allí descritas. De lunes a viernes y promediarlas, es decir, dividir el total entre la cantidad de días. Por ejemplo, supongamos que en los días de colegio te tarda 3 horas en alimentación, promediando de lunes a viernes, 1 hora para el desayuno si lo haces en casa y no en tu unidad educativa, otra para el almuerzo y otra para la cena. Así que después vas a graficar ese tiempo en el pastel, 3 horas en la mitad de una de las partes. Así vas a seguir haciendo con cada uno de los 7 renglones de la tabla. Luego de registrar y graficar el tiempo que normalmente utilizas para cada actividad, podrás tú misma reajustarlo y realizar tu propio horario. Puede ser que te des cuenta que, por ejemplo, en realidad tú no utilizas 3 horas para alimentación, sino 1 hora y media, y la otra 1 hora y media te queda hablando, por lo que debe ser considerado como recreación y no en alimentación. La joven siguió las indicaciones del orientador y la semana llevó su pastel, pero no se había solucionado el problema. Esto fue lo que sucedió. Hola, profe, hice mi pastel, comencé a reorganizar mi horario, pero siento que aunque las horas de estudio son suficientes, no termino de estudiar y ¿ahora qué hago? En cuanto al estudio, si determinas que las horas que utiliza para ello son las suficientes, pero te parece que igualmente no rinde y sacas malas notas, entonces debes realizar un registro aparte solo para esa actividad. Mira este cuadro, manifestó el orientador. Fecha, materia, hora de inicio, hora final, interrupciones y observaciones. Aquí llevarás un registro detallado durante una semana. Es muy importante que tengas el reloj a la mano y anotes con lujo de detalle en todos los renglones. A la semana siguiente volvió la niña a la oficina y entre ambos se dieron cuenta que el problema eran las interrupciones. Un día fue haciendo la tarea de dibujo porque se le había olvidado llevar al sitio de estudio su escuadra y compás y como no sabía dónde estaba se tardó mucho en encontrarlo. Por otro día fue que no encontraba el libro de geografía y para hacer un gráfico de barras se le había olvidado comprar la hoja cuadriculada. El tercer día su hermanito la molestó mientras estudiaba y así sucesivamente. Cabe resaltar que aquí la niña tenía muchas interrupciones en sus estudios. Es por eso y muy importante que los estudiantes se programen para poder estudiar, buscar un sitio agradable, escuchar músicas agradables, que nos conllevan una sana educación, entre otras actividades a realizar. Bueno, muchachos, todo por hoy. Feliz día.